Damos gracias a Dios. Podemos tomar nuestros asientos. Y en esta noche me gustaría hablar acerca de cuidar nuestra salvación. El versículo del cual se desprende el mensaje que vamos a estar hablando hoy es un versículo que ha dado lugar muchas veces a la controversia. La controversia no está en la palabra, está en los hombres. De hecho, yo considero a la hora de mirar el versículo o los versículos, pues son dos, que más allá de un pie a la controversia, nos da un sentido común práctico y extremadamente profundo. No profundo de no poderlo entender, sino profundo de esencia. ¿Quién no cuidaría lo que vale? ¿Quién no prestaría especial atención a lo que verdaderamente es valioso? Pero basta que tengamos algo que no es valioso para que seamos indiferentes o descuidados al respecto. Cualquier regalo preciado, aún siendo regalo, va a ser cuidado por el valor que le damos al mismo. Y la salvación que cada uno de nosotros hemos recibido en Cristo Jesús es lo más valioso y lo más importante que el ser humano puede tener. Cómo cuidamos de ella depende del valor que nosotros le estemos dando. Muchas veces lo convertimos en costumbre, muchas veces lo convertimos en tradición, pero es la intención de Dios que este regalo sea vida para cada uno de nosotros. Nuestra vida espiritual a menudo se desgasta por algo que venimos hablando cada sábado. Venimos siguiendo la vida del apóstol Pablo y la manera en la que este hombre de Dios se dirige hacia la iglesia de los filipenses, por ende hacia la iglesia de Cristo, por ende hacia vos y hacia mí. Cómo este hombre comprende la realidad de los tiempos que está viviendo él en ese momento y la importancia de que la iglesia fuese consolidada en la palabra. Pablo atravesó muchas experiencias que lo llevaron al límite de sí mismo para poder encontrar allí el poder de Dios en su vida, y no solamente encontrarlo, sino entender que su vida solamente desde los recursos divinos, desde el conocimiento del poder de la resurrección de Jesucristo, podría llegar a cumplir el anhelo más grande para él, que era el magnificarlo a Jesús en su vida y a través de su vida. Los tiempos que hoy vivimos no son diferentes a los tiempos de Pablo, no son diferentes a la generación anterior nuestra. Cada tiempo, cada generación le tocó vivir momentos difíciles como iglesia. Diferentes pero difíciles al fin. Por ende, es un mensaje actual para cada uno. Y lo que sirvió para ese momento sirve para cada uno de nosotros hoy. Hoy vivimos tiempos en los cuales la iglesia, que sos vos y soy yo, tiene que tomar su lugar y no puede entretenerse con cosas en el camino que no llevan absolutamente a nada. La religión no lleva a nada, el ritual no lleva a nada, la costumbre no lleva a nada. El concepto hedonista de Cristo tampoco lleva a nada. No es ni más ni menos que buscar en la iglesia apagar el deseo ardiente
de codornices, trayendo con eso debilidad al espíritu. Hoy no necesitamos un mensaje que nos ayude a acariciar nuestra vida natural. Hoy no necesitamos un mensaje que nos ayude a guardar nuestra vida. Hoy necesitamos interpretar la palabra de Dios en su justo equilibrio, en su justa esencia, y ser capaces de entregar nuestra vida, porque es la manera de podernos mover en el poder que Pablo está hablando. Pablo está hablando del poder del Cristo resucitado, y no es a través de la cruz que yo voy a llegar a entender, comprender y utilizar ese poder dispuesto para cada uno de nosotros. Cuando nosotros podemos comprender esta realidad espiritual, es cuando salimos de ese ciclo de desgaste, de pelear con nuestras propias fuerzas, y entendemos todo lo que nos ha sido dado en Cristo Jesús. En estos días, una persona cristiana que fue llamada a trabajar como apoderada de otra persona con muchos bienes, se enfrentó a una realidad. Tenía que mentir o aceptar una mentira en medio de una situación. Esta persona estaba en un grupo de WhatsApp solamente formado por un abogado y el dueño de la empresa. El abogado le insistió a la persona a aceptar términos para echar a otra persona, que algunos de ellos eran ciertos, pero que otros no. Por supuesto que la persona apoderada tenía una gran responsabilidad sobre todo esto. El abogado habló de que eran simplemente términos legales, pero esta persona sabía que allí había mentira de por medio. Y no estar de acuerdo ponía en peligro también su lugar de trabajo. Pero esta persona decidió, tras la insistencia del abogado, decirle que no estaba dispuesta a aceptar una mentira y que esa era su creencia y con eso se identificaba. Pasó un tiempo, el abogado responde en el grupo de WhatsApp: admiro tu determinación, admiro tu fidelidad y ojalá muchas personas sostuvieran su convicción de esta forma. Pero eso no fue todo. Luego viene otro mensaje, el mensaje del dueño. Estuve siguiendo toda la conversación y no pude ni más ni menos que sonreír al ver tu compromiso con lo que crees. Seguí así. ¿Por qué esta persona pudo decir no en ese momento? Porque dijo no antes. Porque antes renunció a salvarse a sí misma, entregando todo a Cristo Jesús. Y en el momento de la prueba, la persona ya estaba muerta. Y a partir de ese momento se levantó un testimonio sobre la vida de estas personas. Un testimonio de poder de Dios. El que ama su vida la perderá, el que la pierda la hallará. Y si escuchás otro mensaje que no sea este, por más que llene tu panza, por más que llene tu naturaleza, como la llenó
en el pueblo de Israel en el desierto, solamente traerá debilidad a tu espíritu, solamente quedarás bien con la gente que no tiene a Cristo en su corazón y no habrá testimonio, y eso mismo lo vas a terminar perdiendo. Hoy necesitamos vivir este poder de Dios en nuestra vida. Hoy necesitamos utilizar cada recurso. Pablo dice, conocer a Cristo. Pablo dice, conocer el poder de su resurrección. Y sabes una cosa, vos tenés que aprender a usar ese poder, porque ese poder está dispuesto para que vos lo utilices. Y estos versículos 12 y 13 del capítulo 2, habla Pablo de cómo puedo utilizar esos recursos para vivir definitivamente una vida de poder. ¿Por qué vivimos una vida de derrota? Porque vivimos una vida en nuestra naturaleza. Porque hacemos que Cristo sea una satisfacción para nuestra naturaleza secundaria y no para nuestro espíritu. Porque no tomamos lo que está preparado para nuestra vida. Porque no tomamos por medio de la fe esos recursos espirituales que te han sido dados. Pero el apóstol Pablo los aprendió a tomar. Cuando Pablo entendió que él no podía, dijo, la única manera que puedo hacer esto es tomando lo que Dios preparó para mí y dio a través de su Hijo. Eso fue para los filipenses y es para vos también. Vamos a la palabra de Dios. Filipenses 2, 12 y 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para llegar a esta conclusión, Pablo comienza a hablar en el versículo 1 acerca de la unidad y lo va a desarrollar a lo largo del libro. Y esto nos da una primera instancia de qué manera tomar ese poder preparado por Dios a través de Jesucristo. Y esto es procurando la unidad. Probablemente la palabra unidad la has escuchado varias veces e inmediatamente lo reducimos, sí, es cierto, tenemos que estar juntos. Unidad es mucho más que todo eso. El primer vínculo de unidad nace en la relación entre vos y Dios. Gran parte de esa ausencia o esa impotencia de tomar el poder preparado por Dios a través de Cristo para mi vida es porque hay falencia en mi relación con Él. Hay inconsistencia en mi relación con Él. Y por supuesto que esa inconsistencia inmediatamente se va a traducir en las relaciones inmediatas que tengo. Si en mi familia no hay unidad, si con mi esposo no hay unidad, es muy difícil que pueda moverme en este poder preparado por Dios a través de Cristo. Entonces tengo que procurar la unidad. ¿Y qué es procurar la unidad? Que el otro cambie. No es yo hacer algo por el otro. Es yo negarme a mí mismo por el otro. Y no encerrarme en el criterio orgulloso de que yo soy así y el otro tiene que cambiar. Pablo está refiriendo aquí a la unidad porque, como ya hemos visto el sábado anterior, había enemigos del Evangelio. Y había una sola forma de poder presentar un frente común para que esos enemigos del Evangelio, que eran judaizantes y liberales, no infectaran la iglesia. Y este principio era la unidad. Es una iglesia sana la que coopera
en que yo pueda estar obteniendo los recursos sobrenaturales de Dios y ponerlos en práctica. Pero es una iglesia dividida, la que da para cualquier cosa. Es una iglesia dividida, la que acepta un mensaje sensual, la que acepta la voz de personas que son indoctas en el Evangelio, que acepta la murmuración, que acepta el pecado, que divide toda la iglesia y por ende debilita la vida de cada uno. Basta con aceptar incongruencias, basta con aceptar del otro cosas malas adentro mío para que automáticamente mi unidad con Dios, mi relación con Dios se interrumpa. A veces pasamos de largo esto como diciendo Dios entiende. No, Dios entiende, por supuesto, es Dios. Pero Dios es fiel justo a sus principios. No perdono, no hay perdón, se interrumpe. Perdono, perdona. Debo de negarme a mí mismo. Basta que haya divisiones en la iglesia y que no esté esa unidad de espíritu, como dice el apóstol Pablo, para que ninguno pueda alcanzar el objetivo personal ni el objetivo corporativo de hacer la voluntad de Dios. Porque la falta de unidad estorba el propósito de Dios, debilita. Tantas veces somos flojos de lengua, tantas veces retenemos el perdón en nuestra vida y después nos preguntamos por qué razón no hay poder en nosotros. Aquí Pablo nos está dando la solución. Resuelvan el problema. Resuélvanlo. Quiten la amargura, quiten la falta de perdón, quiten el orgullo y procuren la unidad. Haya un mismo sentir. E inmediatamente Pablo está tomando el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Despojarse de sí mismo. Por eso Pablo está diciendo, haya un mismo sentir, piensen una misma cosa, consideren al otro superior a ustedes. ¿Sabes cómo tenés que hacer para considerar al otro, que generalmente no lo considerás así, superior a vos? Preguntale desde dónde salió y cómo llegó a donde está ahora. En una iglesia de un amigo, uno de los obreros de él era el más humilde de todos. Los demás tenían sus casas, tenían sus autos, y este tenía una loza amplia, linda, construida, pero todavía se veían los ladrillos, todavía material. Él no se vestía muy bien, llegaba en bicicleta a la iglesia y a veces era menospreciado por otros. Pero pocos sabían que ese hombre fue rescatado por Cristo, siendo un indigente y viviendo abajo de un puente, totalmente perdido en el alcohol. Dios obró en su vida, Dios transformó su vida, formó su familia, comenzó a construir su casa, compró su terreno. A veces nos consideramos superior a los demás sin saber de dónde trajo Cristo a esa persona. Preguntale de dónde salió e inmediatamente te vas a poner a la par o más abajo, considerando a los demás superiores a nosotros, haciendo por el otro en vez de vivir pensando tanto en mí mismo. Todo esto fomenta la unidad y todo esto, al procurarla automáticamente, yo estoy echando mano al recurso divino para mi vida. Falla mi relación con el Señor, va a haber debilidad. Falla la relación en mi casa, va a haber debilidad. Falla la relación en el cuerpo, va a haber debilidad. Pero haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, negándose a sí mismo. Nosotros nos vestimos de Cristo. Cristo se vistió de nosotros. Nosotros nos elevamos hacia Él. Él descendió hacia nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Sea Él ese patrón en nuestra vida. Que respecto a la unidad nos podamos estar conduciendo como se condujo Pablo,
Como Pablo decía, otros que se conducían de esa manera, como Cristo se manejó en esta tierra. Que éste pueda ser el sentir y que pueda procurar la unidad para de ahí extraer el poder del Cristo resucitado en mi vida. Gran parte de nuestra debilidad son los asuntos no resueltos respecto a las relaciones. Ahora, en Cristo hay poder para negarte a vos mismo. ¿Y qué hago, pastor? Echá mano a eso, pedí perdón, humillate, hacé lo que no estás acostumbrado a hacer por el otro, avanzá en lo que nunca avanzás. Procurá la unión, porque en la unión está tu fortaleza espiritual. El segundo aspecto del cual Pablo hace referencia tiene que ver con la obediencia. Veamos en Filipenses 2:12. No está, ¿no? ¿No? Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo hace referencia a que este pueblo siempre había obedecido. Antiguamente, antes, fue un pueblo obediente, fue una iglesia obediente. En el presente fueron obedientes y Pablo participó de ello. Pero ahora se presenta un futuro en el que Pablo no va a estar en contacto con ellos. Y a veces nos es fácil obedecer cuando tenemos de qué agarrarnos. Ellos en un pasado fueron obedientes, en un presente con Pablo son obedientes, pero ahora viene un futuro en el que Pablo no tiene contacto directo, entonces va a ir ahora la madurez de cada uno de ellos. Ahora depende de ellos si van a obedecer al Señor o no. A veces es fácil que cualquier otro hermano maduro me diga lo que tengo que hacer, pero hay un punto en donde yo tengo que aprender a escuchar a Dios y a responder. Alguien vino a un pastor amigo y le dijo en un momento: pastor, tengo esta situación, que de hecho era una situación delicada. ¿Qué hago? Este pastor amigo le dijo: ya el Señor habló a tu corazón lo que tenés que hacer. No esperes que yo te diga. Toma la responsabilidad de creer y obedecer lo que el Señor te dijo. Es fácil echar culpas. Es fácil decir aquel, entramos en lo anterior, esto lleva a la desunión, pero hay un punto de responsabilidad propia. Nadie puede decidir por vos. Te pueden molestar determinadas cosas, te pueden sacar de las casillas, pero sos vos el que toma la decisión final. Aquí Pablo aplaude la obediencia del pasado, reconoce la del presente, pero ahora está advirtiendo con la obediencia del futuro. Es tiempo de madurez, es tiempo de obedecer conforme a la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué es la obediencia? Cada vez que hay determinados conceptos, determinadas palabras, tan fácilmente las malinterpretamos. Obediencia es una respuesta de fe a la voluntad de Dios. Simplemente. La obediencia es una respuesta de fe a la dirección, a la guía, a la voluntad de Dios. Eso es obediencia. Es un acto de la voluntad. Es eso. Y nosotros somos responsables de eso. La obediencia es un camino, porque se inicia y se continúa, y se continúa. Es un camino que a veces no parece del todo prometedor para el hombre. Hay otros que sí, pero su fin es camino de muerte. Y el Espíritu Santo a veces te habla tan claro
Tus sentidos dicen por acá, pero adentro hay algo que el Señor te está diciendo, no, o esperá. La obediencia. ¿Cuánto se enseña de bendición, pero cuán poco de obediencia? Siendo la obediencia el canal que me introduce en la bendición de Dios. La obediencia es un camino. La obediencia es una respuesta. La obediencia es la manera en la que vive el Hijo de Dios. Y la obediencia es la respuesta, es ese recurso espiritual que aunque sea con la última de tus fuerzas, vos podés tomar esa decisión y mantenerte en la bendición de Dios. Cuando desobedezco, no es que Dios me castiga, es que yo salgo de la cobertura de Él. Pero cuando yo me muevo bajo la cobertura de Él, en obediencia, aunque haya cosas a veces que no logro entender, porque no son para discernir en el presente, sino son cosas que se van a comprender en un futuro. Pero me mantengo firme en la fe porque sé quién prometió. Me voy a mover en el poder de Dios. Procuramos la unidad. Procuramos la obediencia. Nos comprometemos en un trabajo. La salvación es comprometerse en un trabajo. Y acá es donde a veces se producen malas interpretaciones y traen conflicto. Volvemos a lo que hablamos en un principio. Por gracia sos salvo. Y es una gracia posicional. Pero la salvación se va desarrollando a lo largo de nuestra vida. La salvación no ha venido sobre tu vida para que quede como algo estático y para el día que estés delante de la presencia de Dios te salves. La salvación vino sobre tu vida para ser desarrollada por tu responsabilidad. La palabra me lo dice bien claro. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto pareciera arminiano. ¿Qué es arminiano? Es una interpretación extremada sobre que la salvación es sostenida por las obras del hombre. No, vos no podés sostener la salvación con tus méritos, pero sí podés desarrollar la salvación a través de la obediencia. No la podés conservar con tus propias fuerzas, pero sí cada día podés crecer respecto a lo que te ha sido dado. Y cuando hablamos de temor y temblor, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de compromiso conforme al valor que ese regalo tiene sobre tu vida. Quien no valora trabaja de manera sin compromiso, trabaja con lo que sobra, ni siquiera trabaja, falta, no hace. ¿Por qué razón? Porque no le da valor. Pero quien verdaderamente sabe lo que tiene, lo cuida con reverencia. Se ocupa de ello. Se ocupa del regalo que le fue dado. Ese es el trabajo al cual fuimos llamados. Hay un pasaje paralelo que lo tenemos en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, el poder que cada uno de nosotros necesitamos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegues a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Vosotros también, y ahora viene, ¿qué tenemos que hacer? No escucho. Poniendo toda diligencia. ¿Quién la pone? ¿Dios o la ponemos nosotros? Como lo que nos ha sido dado es tan precioso,
ponemos toda diligencia? ¿Por qué no hay poder en nuestra vida? ¿Por qué a veces no logramos acceder a eso que nos ha sido preparado? ¿Por qué no ponemos diligencia? ¿Por qué no nos ocupamos de ello? Es como que Dios todavía tiene que seguir haciéndonos el favor de ayudarnos en nuestra indolencia. Dios te ayudó en tu pecado, Dios te ayudó en tu estado de perdición y Dios te va a seguir ayudando cada día de tu vida hasta el momento de tu partida a Él. Pero vos tenés que ocuparte de lo que tenés y con diligencia. Entonces después da toda una lista. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Añadí. ¿Quién añade? 6. Al conocimiento dominio propio. ¿Quién te domina? El Espíritu Santo que está dentro tuyo. No te paraliza, te habla. Vos escuchás, obedecés y eso es dominio propio. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiéndose olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. No valora, no tiene en cuenta, se olvida, no tiene fruto tampoco. Entonces, ¿dónde está la salvación ahí? Quien ha sido salvado, quien ha recibido por medio de la fe este don gratuito, lo hace crecer en su vida. Y ese es el testimonio de su salvación. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad sed firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que está la posibilidad de caer si sos indolente y no haces esto. Si sos indolente y no cumplís un mandamiento religioso, si no valorás la salvación que te fue dada. Te fue dada no para esconderla, te fue dada para negociarla, para multiplicarla, para hacerla crecer por medio de su Espíritu, echándole mano a lo que Él te dio, a ese recurso. Pero vos tenés una responsabilidad en esto, y es de lo que nos tenemos que hacer cargo. A mí me duele mucho cuando veo personas que son derrotadas por el enemigo, pero no puedo dejar de ver la indolencia por el otro lado. Entonces, si yo no echo mano a lo que me fue dado, no puedo vencer. No puedo vencer a la carne, no puedo vencer al enemigo, no puedo vencer a este mundo. Lo que me fue dado trae un poder en sí mismo, que es el poder de lo alto. Y es a través de ese poder que yo puedo disfrutar la plenitud en Cristo Jesús, la victoria. Y no es un asunto de que no tenga momentos malos. Es un momento en que prevalezca sobre esos momentos malos por el poder que me ha sido dado. Pero si yo no lo uso, si yo no le echo mano, si yo quiero pelear con mis propias fuerzas, si yo quiero sustituir por otra cosa y que venga por otro lado, no voy a poder en este tiempo y frente a los momentos difíciles que estamos viviendo, dar un claro testimonio de Jesucristo en mi vida, vivir una victoria amplia en mi vida y una plenitud amplia en mi vida. Muy bien. Finalmente, también es una parte que pareciera entrar en contraste con el versículo anterior. Porque Dios es en que vosotros produce así el querer como el hacer por su divina voluntad. Entonces, por un lado, ¿qué pasa? Arminianismo, por el otro lado, calvinismo. Por un lado, lo tengo que hacer yo, por el otro lado, lo hace todo Él. ¿En qué quedamos entonces? Él es el que lo hace siempre. El principio de cooperación es el que nosotros a menudo nos cuesta entender. Probablemente si nosotros viéramos el texto, no te digo ahora, tenelo después en tu casa, Mateo 9:28, en el que el paralítico es levantado. ¿Cómo sucede esto? Jesús le da, mejor dicho, al paralítico una orden.
Jesús le da al paralítico el poder para recibir esa sanidad. Pero ¿quién se tiene que levantar y andar? El paralítico. ¿O querés también que el Señor te lleve a caballito y lleve el lecho tuyo? No. Eso es lo que ocurre en nuestra vida. Él es el que lo hace. Entonces, cuando Él habla a tu vida, espera una respuesta, porque ya en vos está el poder para llevar a cabo lo que Él habló. Cada vez que el Señor nos desafió y nos sigue desafiando para los viajes de África, basta que Él dé la orden y nosotros nos empezamos a mover ¿en qué? En su poder. Y las cosas empiezan a pasar porque Él las ordenó. Pero si nosotros no nos movemos, no pasa nada. Si no avanzamos a lo que Él ordenó, no pasa nada. Si vos no avanzás a lo que Dios habló a tu vida, y no estoy diciendo con esto a lo que te parece que habló o a lo que querés que habla, sino a la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder en sí misma, y si creo a la palabra de Dios y camino hacia ella, ese poder actúa en mi vida. Si no utilizo esto, voy a seguir peleando en mi naturaleza, voy a ser derrotado en mi naturaleza, me voy a aburrir de la iglesia, porque voy a pensar que siempre es lo mismo, voy a convertir esto en mi vida en un ritual, y en estos tiempos difíciles no voy a poder plantarme con un testimonio auténtico para que otros puedan celebrar a Jesucristo a través de mi vida. Y ojo que no es solamente para que otros lo reconozcan, es para que yo viva en este tiempo difícil seguro, con paz en mi espíritu, sabiendo que mi vida está completamente en sus manos y que de sus manos vienen todos los recursos que yo necesito para vivir más que victorioso y más que pleno en todas las cosas. Pero yo tengo que echar mano a esos recursos. La palabra ya está dada. No esperes que Él haga lo que vos tenés que hacer. No es como te sientas. Te sentís desanimado, echa mano al ánimo que Él da. Te sentís débil, echa mano a sus fortalezas. Nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Te sentís derrotado, echa mano a la victoria que Él tuvo sobre todas las cosas. Te sentís condenado, echa mano a la justificación que Él te dio. Te sentís incrédulo, débil, anda a Él. A ver, tenemos un recurso. Cuenta una historia que un hombre soñaba en tomar un gran crucero. Juntó los últimos centavos que tenía para darse ese gusto y logró comprar el pasaje. El hombre estaba feliz. Le pusieron la tarjetita de plástico, fue al crucero, pero él no quería pasar por el restaurante porque le daba vergüenza el no tener plata para comprar. Entonces, preveyendo eso, se llevó varias latitas de paté, un salamín y un gran pan casero, que en poco tiempo se endureció. Entonces, cuando era la hora de comer, él había hecho ya gente conocida y todo, pero él se iba afuera. Y ahí se ponía a cortar su salamín con el pan casero, con el paté, y pasaba los marineros y lo veían. Y en un momento le dice, ¿por qué no come adentro como todos los demás? Y adentro había langosta, caviar, todo. Y porque no tengo plata. Le dice, mejor dicho, no me dice a mí, le dice, pero ¿usted pagó el pasaje? Sí. ¿Tiene la tarjetita? Sí. Bueno, eso usted lo habilita
a poder disfrutar de todo lo que hay en el salón comedor. No solamente lo que hay en el salón comedor, lo que hay a la mañana en el desayuno, todos los espectáculos, eso lo habilita a participar de todo. Tenía el recurso encima y nunca lo utilizó. Después sí, ¿no? Cuando se enteró, lógico. No va a seguir comiendo salame, sino ya... Vos sabés que esto, que parece algo simple, pero es una realidad en nuestra vida. ¿Vos entendés que tenés el recurso en vos? ¿Tenés la tarjetita en vos? Basta de comer salame. Basta de comer pan duro. Tengo hambre, estoy cansado de comer salame. Empezá a comer lo otro. Empezá a usar lo que tenés. Ahora, si vos te quedás sentado con la tarjetita, no pasa nada. Tenés que ir, mostrar la tarjetita y eso está para vos. Tenés que ir a la presencia del Señor y tomar. Por favor, yo quiero que esto lo anotes. Isaías 55, 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid y comprad. Comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. No tenés que hacer nada, solamente por medio de la fe. Tenés que estirar la mano a esa promesa y tomarla para tu vida. 2. Inclinad vuestro oído. ¿Por qué gastás el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias de David. Vení, vení, y todo eso está. Andá a Él y tomá lo que está para tu vida. Pero yo soy sin dinero. Comprá sin dinero, porque es un don de Dios. No es tu mérito, es tu actitud de fe de ir y tomar lo que ha sido preparado para vos. 12:3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Hay una fuente. ¿Quién va a sacar el agua? Vos. Hay una fuente de gracia, hay una fuente de favor divino, hay una fuente de fortaleza, hay una fuente de abundancia. Pero no pierdas tiempo en lo que no aprovecha. No vayas a fuentes que no te pueden dar lo que realmente tu alma necesita. Andá a la fuente eterna. Andá a aquello que Cristo proveyó en el momento de entregar su vida por vos, por mí. No proveyó solamente salvación, proveyó victoria, proveyó plenitud, proveyó fortaleza. Pero levántate y anda a tomarla. No vale la pena, con todo lo que tenemos, vivir de la manera equivocada. Tenemos todos los recursos habidos y por haber, no solamente para ser más que plenos, más que victoriosos, sino para poder dar al mundo complicado en el que hoy estamos viviendo un fiel testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito a ponerte de pie. Pablo estaba comprometido.